Hola muchachos, en este video vamos a ver un par de ejemplos de integrales impropias. Eh, el primero dice integral de 0 a 1 de x logaritmo de x de x. Entonces es una función que al evaluarse en 0, pues el problema que tenemos es que nos queda 0 que multiplica a logaritmo de 0 que tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces vamos a hacer el análisis. Entonces la función realmente, entonces primero nos vamos a preocupar por resolver la integral indefinida, la de x logaritmo de x, ¿sí? Lo que no es directa. Entonces, como lleva logaritmo y lleva x, lo vamos a hacer por partes. Vamos a decir que esto es u, ¿sí? Entonces, que u es logaritmo de x, que el de u es 1 sobre x de x, ¿sí? Y entonces el x de x vamos a decir que es el de b. Entonces de b es el x de x, o sea que b es x cuadrado medios. Nos quedaría integral es igual a u por b, entonces sería x cuadrado medios que multiplica u menos la integral del b de u, que sería x cuadrado medios que multiplica 1 sobre x de x, ¿sí? Integrando tendríamos x cuadrado logaritmo de x sobre 2, que es el que ya estaba hecho, menos, entonces simplifican y nos quedaría menos un medio de la integral de x de x. Entonces lo que realmente nos termina quedando es que esto es x cuadrado logaritmo de x sobre 2. Entonces menos x cuadrado, entonces sería sobre 2 queda sobre 4 más c, ¿sí? Pero nosotros pues no vamos a trabajar con el más c porque vamos a hacer integrales definidas. Entonces ahora sí retomamos nuestro ejercicio. Entonces vamos a definirlo como una integral que va desde, el problema está en 0, entonces vamos a hacer integral desde a hasta 1 de x logaritmo de x de x, ¿sí? Y a este resultado le aplicamos límite cuando a tiende a 0. En este caso solo nos preocupa el tender a 0 por la derecha. Entonces sería límite x tiende a 0, a tiende a 0 por la derecha de y entonces la integral sabemos que nos da x cuadrado logaritmo de x sobre 2 menos x cuadrado sobre 4. Hay que evaluar esto desde a hasta 1. Entonces nos quedaría que es límite cuando a tiende a ser por la derecha de, evaluando en 1, sería 1 al cuadrado logaritmo natural de 1 sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 4 menos a cuadrado logaritmo natural de a sobre 2 menos a cuadrado sobre 4. Esto es como tener límite a tiende a 0 por la derecha de logaritmo de 1 es 0. Nos quedaría menos un cuarto menos a cuadrado logaritmo de a sobre 2 más el a cuadrado sobre 4. ¿Sí? Lo acomodamos como si fuese una para límites conocidos. Entonces vamos a acomodarlo como el
a la a. Recordemos que el límite de x a la x cuando x tiende a 0 por la derecha es 1. Entonces, o utilizan L'Hopital si quieren. Entonces, por ahora, ¿qué se vería? Entonces, si yo aplico límites, entonces, esto es una constante. Está listo. Esto da 0. Nos faltaría evaluar el límite de él. Entonces sería menos un cuarto menos un medio del límite cuando a tiende a 0 por la derecha de a cuadrado logaritmo de a. La forma de ese límite, que es el que me falta por evaluar, es 0 por infinito. Es tipo 0 multiplicando a, bueno, a menos infinito. Entonces esa indeterminación la podemos eliminar colocando la forma 0 sobre 0. Entonces yo lo que haría sería logaritmo de a sobre 1 sobre a cuadrado. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría de la forma infinito menos infinito sobre infinito. Podemos derivar. Entonces con L'Hopital nos quedaría 1 sobre a. Y acá nos quedaría entonces menos 2 sobre a al cubo. ¿Sí? Y ahora nos quedaría, entonces simplificando, como si tuviésemos a cuadrado sobre menos 2, o sea que esto es 0. ¿Sí? Pero supongamos que no lo hacemos así, sino que recurrimos a el reacomodo, a colocarlo como si fuese menos un cuarto, menos un medio, de límite a tiende a 0 por la derecha, de a que multiplica a logaritmo de a a la a. ¿Sí? Una de las valores de a lo envíe a potencia. Y acá ya es más sencillo porque esto se conoce que tiende a 1, logaritmo de 1 tiende a 0 y nos quedaría 0 por 0, o sea, queda 0. Entonces este límite tiende a 0. Entonces nos queda que la respuesta del ejercicio es que la integral de 0 a 1 de x logaritmo de x es menos un cuarto. O sea, converge a menos un cuarto. ¿Sí? Gráficamente, entonces x, esto es y, la función, entonces colocamos por acá el 1, la función es algo así. La función f de x igual a x logaritmo de x. Entonces el menos un cuarto lo que nos dice es que es esta área que está bajo el eje. Vamos a resolver otro ejercicio. Entonces, determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región limitada por la curva cuya ecuación es. Entonces, notemos la ecuación que nos dan. Dicen y es igual a 1 sobre Euler a la x menos, digo más, Euler a la menos x. O sea, esto es como secante hiperbólica medios. Entonces, con el eje x.
Entonces, de esta función, notemos que como tiene x y menos x, ya es lo mismo evaluarla en x que evaluarla en menos x. ¿Sí? Pero lo que hacen es que estos dos se rotan. Entonces, esta función tiene simetría al eje y. Simetría al eje y. Entonces, cuando nosotros vemos la gráfica de esa función, se ve algo más o menos así. Esto es x. Coloquemos por acá el eje y. ¿Sí? Cuando se evalúa en 0, es ya un medio. Entonces, imaginemos que por acá está un medio. ¿Sí? Y de resto lo que hace es una especie de campana. ¿Sí? Pero ambas zonas son iguales. Esta zona y esta zona son idénticas. ¿Sí? Entonces determine si es posible asignar un número para el área que encierra esa curva y el eje. Entonces, realmente esta función tiende a 0, pero no va a dar 0. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que ella en el infinito, o sea, hacia el más infinito, tiende a cerrar la figura, ¿sí? Se cierra, ¿sí? Y hacia el menos infinito lo mismo, para que quede la región encerrada de la que estamos hablando. Pero entonces habría que calcular toda esta integral. Entonces entre la función y el eje. Entonces lo que me están pidiendo es calcular la integral desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? De la función que dice 1 Euler a la x más Euler a la menos x de x. ¿Sí? Y nosotros, como sabemos que es simétrica, podemos decir que eso es como si yo calculara 2 veces la mitad de la figura. O sea, como si yo arrancara en 0 y fuese hasta más infinito, pero entonces multiplico por 2. O sea, yo solo voy a estar calculando la parte de acá. Si por simplicidad, si la de la derecha tiene un valor, la de la izquierda va a ser exactamente el mismo valor. Pero es solo por el caso de esta función que se presta a la simetría. Entonces 2 veces de 0 a infinito del de x sobre Euler a la x más Euler a la menos x. Entonces, primero nos vamos a preocupar de resolver la integral. Nuestra primera tarea sería resolver la integral del de x, Euler a la x, más Euler a la menos x. ¿Sí? Entonces dice, esto es integral. Tener Euler a la menos x es lo mismo que tener 1 sobre Euler a la x. Y esto, multiplicando, sería como tener la integral de Euler a la x por Euler a la x da Euler a la x, pero todo elevado al cuadrado, más 1, ¿sí? Todo esto dividido en Euler a la x. Eso sería lo mismo que tener Euler a la x de x, ¿sí? Euler a la x al cuadrado más 1. ¿Sí? Fue reacomodarla. ¿Sí? La idea de reacomodarla es para poder utilizar como sustitución el u. Y decir, no es que u es Euler a la x y de u es el mismo Euler a la x por dx. Entonces toda esa expresión es simplemente el du. Y la integral se convierte en du sobre u al cuadrado más 1. O sea, esto es tangente inversa, pero de u. ¿Sí? Más c. O sea que nuestro ejercicio nos quedaría que es tangente inversa, pero de Euler a la x. C. Entonces ahora sí retomamos y decimos que la integral que pensábamos hacer de 0 a más infinito de el de x, de Euler a la x más Euler a la menos x, la transformamos utilizando límite cuando b tiende a infinito positivo
de la integral de 0 hasta b del dx Euler a la x más Euler a la menos x. ¿Sí? Entonces desarrollamos la integral, que ya tenemos la respuesta. Entonces límite b tiende a infinito de, entonces esto se supone que es tangente inversa de Euler a la x, pero evaluado desde 0 hasta b. Nos quedaría que es límite b tiende a infinito de, entonces tangente inversa de b de Euler a la b a la b menos tangente inversa de 0. Nos quedaría, entonces, cuando Euler a la b tiende a infinito, entonces sería como tener tangente, o sea, tiende a, ¿no? Tangente inversa de infinito menos tangente inversa de 0. Si trabajamos en el primer cuadrante nada más, ¿sí? Recordando lo de las tangentes, ¿sí? Entonces la tangente en cerca de los pi medios tiende a ser infinito, y la tangente, uy, qué pena acá, esto de 0 sería 0, ¿sí? Pero acá no es 0, acá es con Euler, ¿no? Acá es Euler a la 0, ¿sí? Entonces acá sería Euler a la 0, que es 1. Si repito, si hubiese sido 0, tangente inversa de 0 es 0. Pero tangente inversa de 1 son los 45 grados. ¿Sí? Entonces acá nos quedaría, si trabajamos en el primer cuadrante, como si fuese trabajar con pi medios, que es para donde está la asíntota, que tiene infinito, menos la de pi cuartos. ¿Sí? Y nos quedaría que realmente esa integral nos termina dando pi medios, pi cuartos, digo. Pi medios menos pi cuartos, pi cuartos. Pero el área que me piden era el doble de eso, entonces el área es 2 veces pi cuartos y termina siendo pi medios. ¿Sí? Entonces eso se hizo fue porque la función tenía esa simetría. Ya para finalizar, vamos a hablar acá de un ejemplo de flujo en el tiempo, o sea, como esas deudas que nunca se pagan. Entonces, integrales impropias en el campo de la economía. Entonces, esta es la teoría. Suponga que un flujo de ingresos continuos, para el cual el interés se compone continuamente a una tasa de 100%, o sea, I es fracción, y f de t dólares es el ingreso anual en cualquier lapso de t años. Entonces, si el ingreso continúa indefinidamente, el valor presente, v dólares de cualquier ingreso futuro, está dado por. O sea, esta es la forma de convertir los ingresos futuros en un valor presente neto. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, F es el flujo de capital, I es el interés, T es el tiempo. ¿Sí? Entonces, el enunciado que vamos a manejar dice: ahora sí, el ejemplo. Un flujo continuo de ingresos y en T años el número de dólares del ingreso anual
es 1000 que multiplica 2 a la menos t. Dice, determine el valor presente de este ingreso si se continúa empleando indefinidamente una tasa de interés del 8% compuesto continuamente. Bueno, para que más o menos nos hagamos una idea de qué se trata esto, de todo eso de la economía. Entonces, imagínese el caso en el que usted tiene un negocio. O sea, usted acaba de comprar un negocio y el negocio le genera cierta rentabilidad y usted tiene unos ingresos anuales. Pero el negocio es un negocio que depende de una maquinaria que se va dañando cada vez más, cada vez necesita más reparaciones. Entonces las ganancias son cada vez más pequeñas, pero el negocio puede durar mucho tiempo. Entonces usted recibe cada vez menos ganancia, menos y menos y menos ganancia en el tiempo. Entonces usted espera un comportamiento así y pues lo que usted suma acá debajo es el dinero que le genera todo eso. La idea es que técnicamente, pues para una persona que vive en promedio 80, 90 años, pues tener un negocio que puede durar 100 años es como si usted hablara de llevarlo hasta el infinito. Sí, que ahí al final las ganancias son mínimas porque se gasta casi todo el dinero en mantenimiento de las máquinas. Entonces la idea de estas fórmulas es permitirle a usted hacer un análisis y sopesar toda esta ganancia versus un único pago en el día 1, o sea, en el presente. O sea, como cuánto valdría ese negocio para venderlo, ¿sí? Teniendo en cuenta cuánto más o menos gana, cuánta plata acumula, ¿sí? En el futuro. Entonces eso es lo que se hace en este tipo de análisis. Entonces nosotros empezamos a reemplazar en la fórmula. Entonces empezamos, es el valor integral de 0 a infinito. Entonces la fórmula dice que es 1000 a la menos, no, por 2 a la menos t, ¿sí? Ya tenemos el f. Ahora el Euler a la menos i, el interés es del 8%, o sea, pero entonces está tipo fracción, por eso acá escriben 100 i por ciento, ¿sí? O sea, i es fracción que al multiplicarla por 100 se vuelve porcentaje. Entonces acá 8% es como si yo tuviese realmente el menos 0.08t, ¿sí? Por un dt. Esa es la integral que vamos a desarrollar. Realmente la integral como tal es corta, ¿no? Es sencilla. Si lo convertimos a Euler. O sea, acá lo más sano es ese 2 a la t, reescribir. Entonces sería 0 a infinito. Saquemos el valor de 1000, ¿no? Entonces sería 1000 de 0 a infinito. Y en vez de escribir 2, yo voy a escribir Euler a la logaritmo natural de 2. Es lo mismo que tener un 2. Y entonces todo eso está elevado a la menos t por Euler a la menos 0.08t de t. Entonces me quedaría que el valor presente es 1000, ¿sí? Integral de 0 a infinito de Euler. Entonces fíjense que nos quedaría Euler a la menos t que multiplica el logaritmo de 2 menos, entonces como es la misma base se suman los exponentes, entonces me quedaría menos t
logaritmo de 2 menos 0.08t por un dt. Y eso es como tener 1000. Entonces vamos a colocarlo acá, como tener que el valor presente es 1000 integral de 0 a infinito Euler, sacamos factor común el t, menos t logaritmo de más 0.08 por un dt. Entonces esa sería como la integral que nosotros vamos a terminar resolviendo. Entonces sería solo nos falta la interna. Recuerde que es como integrar Euler a la 2x de x, que es Euler a la 2x, solo le faltaba el 2. Entonces 1000. Entonces no vamos a hacer la integral de 0 a infinito, sino que la vamos a hacer de 0 a b. Entonces integral de 0 a b, y a eso le vamos a aplicar límite cuando b tiende a infinito, de Euler a la menos t logaritmo de 2 más 0.08 dt. Entonces nos quedaría, esto es 1000, entonces b es igual a 1000, límite b tiende a infinito d. Entonces la integral de Euler es el mismo Euler a la menos t, que multiplica logaritmo de 2 más 0.08, ¿sí?, sobre la interna, que es menos logaritmo de 2 más 0.08, que sería exactamente evaluado desde 0 hasta b. Entonces nos sacamos el valor presente, es 1000, bueno, coloquémoslo como menos 1000 sobre el logaritmo de 2 más 0.08 por el límite cuando b tiende a infinito d. Entonces nos quedaría Euler a la menos b logaritmo natural de 2 más 0.08 menos Euler a la 0. Entonces nos quedaría que esto es b menos 1000 sobre el logaritmo de 2 más 0.08. Entonces, por el límite cuando b tiende a infinito. Entonces, tener un exponente negativo es como tener 1 sobre Euler a la b logaritmo de 2 más 0.08, que es una cifra positiva, menos Euler a la 0, que realmente pues esto es como tener un 1. Entonces nos quedaría que esto es 1, ¿sí? Y cuando apliquemos el límite, esto va a ser Euler a la infinito, 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Nos quedaría que esto es b es igual a 1000 sobre logaritmo de 2 más 0.08 dólares.